Muy buenos días a todos. Estamos ya iniciando ampliación de noticias a esta hora. Fernando Carballo y Mávila Huertas, quien les habla. A partir de este momento analizaremos las principales noticias del ámbito político en nuestro país con nuestros invitados. Fernando, muy buenos días. Buenos días, Mávila, y entre nuestros invitados destaca y comienza además el embajador Hugo de Sela, que ha sido vicecanciller y que ha sido funcionario de la OEA durante varios años y que podrá darnos luz sobre algo que nos confunde y nos sorprende, que haya un presidente de un país vecino y amigo de 200 años, como es Gustavo Petro, su país, no él, que persiste en dar una visión distorsionada, falsa y antidemocrática de lo que pasó el 7 de diciembre. Nos resulta clarísimo, y lo es para cualquiera que vea el video, que el señor Castillo intentó gobernar por decreto, disolver el Congreso y el resto de las instituciones autónomas. Y la tesis de Petro es que más bien es el Congreso el que hizo un golpe de Estado contra Pedro Castillo. Finalmente, nuestra Cancillería ha decidido retirar al embajador que por el momento había sido llamado a consultas a Lima, manteniendo las relaciones a nivel de encargado de negocios. Explíquenos qué significa en el lenguaje de la diplomacia internacional este retiro del embajador peruano y qué consecuencias puede tener. Buenos días. Muy buenos días, bienvenido. Gracias por la invitación. Miren, el significado es bastante claro. Estamos entrando a un nivel menor de relación con Colombia. Ese nivel menor implica que ya no estamos al más alto nivel, que es el de embajadores, sino un nivel más bajo. Implica también que esto seguramente va a tener algún tipo de consecuencias en otros planos de la relación. Va a tener consecuencias en el plano comercial, va a tener consecuencias en que va a haber menos reuniones, en fin, la relación se va a ver absurdamente dañada por los dichos de Petro. Ahora, el impacto cuando se deja una embajada a cargo de la persona encargada de los negocios, digamos, que es lo que se ha dispuesto con esta medida, digamos, en efecto se enfría, pero hay un perjuicio real más allá de las formas, diría usted, un impacto, por ejemplo, el desarrollo de temas migratorios. Con Colombia, por ejemplo, nos vincula el tema de la lucha antidrogas. ¿Por dónde se vería más dañada esta relación que además hoy ocurre con Colombia, pero ya antes ha ocurrido con México y Honduras, me parece? O sea, es el tercer país donde nuestra Cancillería decide retirar al embajador. Efectivamente, Mávila, sí hay un daño real, porque, por ejemplo, nosotros con Colombia, como con todos los países vecinos, tenemos un mecanismo de reuniones presidenciales, los gabinetes binacionales. Eso, de hecho, queda paralizado. Ajá, ya no más, por lo menos mientras dure esta situación, esas reuniones ya no tendrán lugar. Segunda consecuencia es la paralización que ya ha ocurrido de la Alianza del Pacífico. Ahora, ya con 2 de los 4 socios que tenemos una relación a más bajo nivel, lo más probable es que la Alianza del Pacífico deje de funcionar. Eso perjudica a los negocios claramente. En tercer lugar, hay reuniones de todo tipo de cooperación, especialmente con un país fronterizo, en muy diversas áreas, por mencionar algunas, no solo comercio, en turismo, intercambios migratorios, etcétera. Todo eso se ve paralizado. Es realmente lamentable lo que está ocurriendo. Sí, ahora, sin embargo, no parece haberle quedado otro camino en la Cancillería. No parece haberle quedado otro camino, efectivamente, porque el presidente Petro está actuando con una lógica, si me dan un minuto voy a tratar de explicar. Interesante. Usted antes justamente de salir al aire nos decía que nos iba a desarrollar una tesis interesante para poder comprender algo que suena realmente irracional a todas luces, sobre todo cuando uno ve el video, como señalaba Fernando al inicio del programa. Efectivamente, es tan simple como lo siguiente. Durante finales de los años del siglo XX y comienzos del siglo XXI, los países de la región llegamos al acuerdo de que íbamos a vivir en democracia representativa, y que la íbamos a defender colectivamente para mantenerla. ¿Qué está pasando hoy? Que los países pertenecientes a la órbita del socialismo del siglo XXI están cambiando ese acuerdo.
ellos están actuando ya no en función de una convicción de que todos debemos ser democráticos, sino que lo están haciendo en función de que aquellos que tienen ideología afín pueden hacer cualquier cosa y los otros nunca tienen razón. Eso lleva al absurdo de lo que decía Fernando Carvalho hace un momento. Todos hemos visto a Pedro Castillo en televisión ordenar que se iba a cerrar el Congreso, que había que defender un golpe de Estado. Exacto. Y sin embargo lo niegan. ¿Por qué? Porque han perdido un aliado ideológico. Ya la lógica para tomar decisiones en política internacional en algunos países está cambiando. Ahora es en función de defensa de la ideología y eso justifica cualquier cosa. Y eso es un atentado contra la democracia. Y eso es algo que hay que denunciar y luchar contra ello. Y lo hacen aún a pesar de que también se divide la opinión pública en sus propios países. Es decir, en Colombia como en México, no es que todos los ciudadanos y que toda la opinión pública respalde estos pronunciamientos de sus respectivos presidentes. Efectivamente. Lo que pasa es que la lógica ahora es defender el modelo ideológico y quedarse en el poder a cualquier costa. Ya no interesan los principios de la democracia. En México hemos visto como, por ejemplo, López Obrador trató de cambiar algunas normas de los poderes electorales para poder hacer lo que quiere. En Colombia no podemos esperar una cosa diferente de un exguerrillero que creía que el poder se ejerce mediante la fuerza. Entonces, ahora, si comprendemos que la lógica ha cambiado, nos empezamos a explicar un montón de decisiones que antes parecían irracionales. Embajador de Cela, permítanos por favor ir a una breve pausa, antes de la cual, sin embargo, quisiera dar a conocer un comunicado de la Corte Superior de Justicia de Lima respecto al caso del feminicidio con incendio que se ha producido en Lima hace unos días. Se informa que hoy a las 8:30 tendrá lugar la audiencia de impedimento de salida del país contra Sergio Tarache Parra, investigado por delito de feminicidio en agrado de Catherine Gómez. De manera que a las 8:30 sabremos si este señor tiene derecho o no a salir de nuestro país. Él es de nacionalidad venezolana. Llama la atención que esto se haga recién ahora. Eso precisamente iba a comentar. El señor ha tenido un montón de días para irse tranquilamente sin ningún impedimento. No sabemos si esto es una pura maniobra formal y si eventualmente se sabe ya que este señor justamente ha aprovechado una de las fronteras porosas que nosotros tenemos, entre ellas con Colombia, para marcharse de nuestro país y que un crimen horroroso pueda quedar impune. Eso es lo que menos queremos. Ese crimen debe ser sancionado y para eso, naturalmente, usar todos los recursos de nuestra legislación para impedir a tiempo que el señor pueda salir del país por una parte y que se le juzgue con la severidad máxima que la ley permite. Vamos a ir a una pausa y retomamos nuestra conversación con el embajador Hugo de Cela, viceministro de Relaciones Exteriores de nuestro país. Nos está amenazando. Retomamos, Mávila, nuestra conversación con el embajador Hugo de Cela. Así es, y tenemos una noticia importante que compartir con el embajador y pedirle también su opinión al respecto. El presidente de México, López Obrador, hablará con sus pares de Chile y Colombia sobre Dina Boluarte y la Alianza del Pacífico. No nos olvidemos que el presidente mexicano rechazó en febrero pasado entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a nuestro país, simplemente porque no reconoce el gobierno de Dina Boluarte. Pues ahora ha decidido él, de modo unilateral, convocar al presidente de Chile y al de Colombia, precisamente, país del que veníamos hablando, presidente del que veníamos hablando con el embajador, para ver qué cosa se hace con la situación de Perú. Es decir, un cónclave para decidir finalmente qué o cuál es la solución a un problema que ellos perciben existe o interpretan persiste en nuestro país. Embajador, por favor, su comentario al respecto. ¿Y qué puede hacer? Sobre todo la pregunta va por ahí. ¿Qué hacer ante una situación que ya escala, ¿no? Y que parece superarnos por lo pronto? Bueno, lo primero que habría que hacer en el punto específico es conversar con el otro socio de la Alianza del Pacífico, porque López Obrador lo ha planteado como una reunión de la Alianza. En consecuencia, falta hablar con Chile.
Si yo fuera parte del gobierno peruano, estaría ya hablando inmediatamente con Chile para ver si ellos están dispuestos a respetar las reglas de la Alianza del Pacífico. En segundo lugar, yo creo que lamentablemente, y eso hay que decirlo con claridad, las acciones de López Obrador y de Petro han paralizado a la Alianza del Pacífico. Yo creo que el daño ya está hecho. En una circunstancia en la cual no tenemos relaciones normales, ni con Colombia ni con México, es imposible que la Alianza del Pacífico funcione adecuadamente. Y lo que hay que decir con claridad es que eso está ocurriendo por culpa de México, por culpa de Colombia. Y hay que pedirle a las personas sensatas en México y en Colombia, especialmente a las personas del sector industrial, del sector comercial, que hagan la pelea interna con sus países para evitar que los negocios internacionales y toda la proyección que implica la Alianza del Pacífico se vean perjudicadas por caprichos ideológicos de estos dos presidentes. Usted mencionó que además de las relaciones en el marco multilateral, por ejemplo, de la Alianza del Pacífico u otras instituciones, tenemos temas bilaterales que naturalmente tienen que ver con nuestra frontera. 1000 kilómetros a lo largo del río Putumayo, en donde desgraciadamente se ha constatado en los últimos tiempos que se está cultivando coca. Y no es imposible que en parte esto se haga con el respaldo de disidentes, de grupos armados colombianos que se orientan, como hemos visto el caso en el Barán, también a esta actividad ilegal y sumamente peligrosa. ¿Qué impacto puede tener estas dificultades políticas en la relación con Colombia respecto de un tema que debía ser un objetivo común absolutamente prioritario? Evitar que el Putumayo de un lado y otro de la frontera se consolide como una nueva región cocalera de nuestra región. Ese es precisamente el tema, Fernando. Si empezamos a subordinar todo a la ideología, entonces empezamos a causar perjuicios serios y reales a las relaciones, en este caso vecinales. Es imposible luchar contra el narcotráfico de manera aislada. Hay que hacerlo de manera conjunta, hay que cooperar. En este momento, si no podemos tener reuniones de las comisiones especializadas sobre narcotráfico, no va a haber manera de cooperar con Colombia. Y ellos no pueden permitir que un daño así se produzca en la relación bilateral. Yo creo que ahora hay que hacer un llamado a que no permitamos que razones político-ideológicas perjudiquen el conjunto de una relación entre países hermanos. Yo quiero aprovechar esta entrevista para hacer un llamado a los múltiples amigos que el Perú tiene en Colombia para que hagan presión para que el presidente Petro entre en razón y se deje de atacar a nuestro país. Le agradecemos, embajador de CELAC, que haya estado con nosotros esta mañana. Tema sumamente importante, cómo se puede afectar así, pero a partir de una narrativa completamente distorsionada. Ayer, y lo comentábamos también aquí durante la pausa, la BBC, por ejemplo, ¿no? Publica una nota de parte donde declara una de las abogadas de Pedro Castillo y dice que el señor está en condiciones delicadas de salud, que se niega a comer. Nos está ganando la narrativa, nos está ganando, y he aquí que se hace importante también una acción inmediata de la Cancillería, que es la llamada a poner un pie delante de esta historia y de esta narrativa que pretende distorsionar los acontecimientos ocurridos en nuestro país a partir del 7 de diciembre. Hacemos una pausa y regresamos a las 8:30.